La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas a este programa radial Una mirada hacia el sur. Es un espacio de la Red Internacional de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas que se transmite por Radio Universitaria y los canales de la Red de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas. Hoy está con nosotros nuestra querida amiga y compañera Mónica Navarro desde Bolivia. Entonces le doy el paso al compañero Luis Antonio Erazo, quien nos va a hacer conocer la trayectoria de nuestra querida amiga Mónica Navarro. Adelante, profe. Hola para todos, un cordial saludo. Les habla Luis Antonio Erazo desde la Universidad CESMAC de Pasto, Colombia. Ya en otras oportunidades hemos tenido la dicha de acompañarlos en esta emisión radial. Para mí es un verdadero honor presentar a la queridísima doctora Mónica Navarro desde Cochabamba, Bolivia, desde su región natal prácticamente. Pero también quiero primero ofrecerle disculpas a ella y a todos ustedes, porque la verdad un currículo como el que tiene la doctora Mónica es muy difícil de sintetizar. Queremos destacar que es una profesional de excelentes calidades, que se expresa y puede dialogar en diferentes idiomas, como el inglés, el portugués, el quechua, el francés, y esto pues ya nos da una idea de todo ese juicio que ha tenido a lo largo de su vida. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y desarrolló justamente su investigación doctoral en todo el tema de la socioantropología de estas identidades étnicas en la educación superior en Bolivia. Ella trabajó como coordinadora de proyectos de desarrollo en la educación intercultural bilingüe y en la educación superior, y como docente de medios de investigación e investigación-acción participativa, lo que nosotros conocemos como el IAP, en programas de pre y posgrado. Además es asesora de tesis, de investigación, trabajos de grado. Ha realizado investigaciones etnográficas y participativas en colaboración con profesionales de diferentes disciplinas, ya sea de psicología, educación, agronomía, bueno, en todas las diferentes áreas, y con miembros de diferentes comunidades y profesores, comunidades rurales en Bolivia, en Perú, en Chile, y ahora esperamos que con la red en Ecuador y en Colombia, desde luego. Bueno, y tiene muchísimas producciones a nivel de investigación, a nivel de diseño e implementación de monitoreo de proyectos de desarrollo y políticas públicas en su país. Ella ha sido investigadora senior en el área social, en el desarrollo rural, investigación de la educación, la niñez, la adolescencia y la juventud, la migración, ciudades multiculturales, cambio climático y tecnología y sociedad. Esto nos demuestra pues todo el trabajo que ella ha desarrollado. En su formación profesional, pues también tiene una maestría, además del doctorado, tiene una maestría en educación intercultural y bilingüe. Es licenciada en ciencias de la comunicación social, es decir, que su profesión de base es comunicadora social, pero también es antropóloga aplicada. Entonces, es parte de todos los ejercicios que ella ha desarrollado a nivel profesional. Ha sido coordinadora en muchísimos proyectos con diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Encuentro en su hoja de vida que ha sido ponente invitada en diferentes congresos, eventos, seminarios nacionales e internacionales, no solamente en su país de origen, sino pues en muchísimos eventos a los cuales ella ha sido invitada. Es una gran colega, docente de diferentes espacios académicos,
en las universidades, especialmente en la parte de la metodología de la investigación y la antropología cultural. Han sido parte de todos los ejercicios académicos que ella ha desarrollado en la universidad, y esto pues nos complace mucho porque nos reconocemos entre colegas docentes de la universidad. Pero de igual manera debemos destacar que además de la investigación, pues una actividad que se complementa mucho es la parte de la escritura. Por eso la doctora ha publicado ya más de 10 libros aproximadamente. Tiene publicaciones, casi todos los años ha publicado un libro diferente. Entonces, tenemos, por ejemplo, el texto de las descolonialidades en los procesos de identificación, experiencias universitarias que se han desarrollado en Cochabamba, en Bolivia, perspectivas y límites de la política pública para enfrentar las causas de la violencia y de la discriminación de niños, de niñas, adolescentes y de jóvenes en Bolivia. Entonces, miren que son textos que van muy al profundo de lo que es el desarrollo humano en los diferentes contextos. Pero también ha publicado temas que tienen que ver con lenguas, con culturas, con identidades, y así diríamos que tiene una excelente producción académica, investigativa en todo el desarrollo pues de su trabajo profesional. Así es que, mi queridísima doctora Mónica, un abrazo fraterno y una felicitación sincera de parte de la Red Internacional de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas. Gracias, Muchísimas profe gracias. Luis Antonio. La bienvenida va a ser nuestro querido presidente Raúl Moncada. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias, muy amable Edison y Luis Antonio. También contarles a nuestras audiencias, a nuestros oyentes y a los quienes nos ven a través de nuestras redes, que este programa se está en este momento realizándose en 3 países, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia, y que contamos con el apoyo técnico de estudiantes de la Universidad Central. En el caso nos acompañan ahora Leslie Simbaña y Jocelyn Sicha. Pero además también nos acompaña desde la Universidad Sexmar un estudiante de diseño que es Felipe Trejo. Los 3 nos están dando un apoyo técnico para llevar adelante este programa y les agradecemos un montón. Profesora Mónica Navarro, un gusto tenerle aquí. Qué bueno que nos acompañe en este que esperamos también sea de aquí en adelante un espacio suyo también. Y comenzamos con la entrevista. Adelante, profe Edison. Gracias. Bueno, entonces comenzamos con el primer bloque y saludos a nuestra querida Mónica Navarro con ese perfil y ese nivel académico que realmente para nosotros es un lujo tenerlo en esto. La primera pregunta es, estimada Mónica, la interculturalidad y la relación con el mundo andino. Bienvenida a nuestro programa. Adelante. Gracias, muy buenas tardes, Edison, estimado Luis Antonio y también Raúl Moncada. Gracias por invitarme a este espacio que para mí es muy importante. Hacer una primera reflexión, digamos, sobre lo que sería la interculturalidad y luego la voy a vincular un poco con el mundo andino. Bueno, inicialmente, bueno, es necesario decir, situar, digamos, el concepto de interculturalidad en nuestro contexto latinoamericano y decir que este surge más o menos a principios de los años 90, ya en el siglo pasado, cuando los estados seguían, entre comillas, enfrentando la problemática de la población indígena al interior de sus estados, en la composición de los estados latinoamericanos. Pues, si bien varios países habían optado por eliminar o erradicar a la población indígena físicamente, en los estados en que eso no fue posible, persistía una especie de lo que se llamaba el problema del indio, ¿no? Es decir, que el Estado no sabía exactamente qué hacer con esta población. Y en ese contexto, esta población, que a esas alturas también era masiva, comienza
a plantear su propia iniciativa, poder decir qué quiere del Estado y cómo va a ser su relación con el Estado y con las otras poblaciones que también están presentes ahí. Y entonces surge la noción de interculturalidad que se lleva adelante a partir de los 90, como digo, y que cobra impulso a partir de las celebraciones de los 500 años de la colonia española en nuestro continente. Y cobra fuerza principalmente en la educación, ¿no? Entonces, en general, los avances más grandes que hay de interculturalidad también son en la educación. ¿Por qué? Porque la educación había sido utilizada por varios de los estados como una herramienta para poder crear la idea de nación y además de una cultura única en los estados, ¿no? Para que los estados puedan gobernarse, puedan consolidar un mercado, puedan generar una identidad nacional, etcétera. Entonces, es justamente la educación era la herramienta, digamos, que estaban utilizando los estados para penetrar en las comunidades indígenas y poder homogeneizarlas y poder traerlas a la idea de un mestizaje posible, digamos, ¿no? Pero ante la imposibilidad de crear ante el fracaso en realidad de poder crear esta unidad ideal, digamos, cultural, lingüística, identitaria, en realidad surgen las propuestas de organizaciones indígenas de plantearse más bien un Estado, una sociedad intercultural, que de hecho ya eran las sociedades interculturales, porque de hecho estaban conviviendo diferentes miembros de diferentes culturas y lenguas, ¿no? Entonces las organizaciones lo que van a hacer es formalizar ese su pedido y decir que era necesario superar esa constatación de la existencia de la diversidad cultural dentro de los estados, que podría llamarse solamente multiculturalismo, que es la contemplación de la diferencia, y por eso se van a ver en los años 90 muchos mapas culturales, ¿no? Multicolores de nuestros países. Entonces, las organizaciones lo que van a decir es que hay que superar ese multicolor, ese multiculturalismo y pasar a reconocer que existe relación entre esas culturas que están conviviendo dentro de los mismos territorios y que esas relaciones podrían llamarse interculturales. Sin embargo, no es suficiente con reconocer que hay esas relaciones, sino que es necesario reconocer que en esas relaciones hay unas relaciones no solo de culturas, no solo decir, ay, qué bonita tu ropa, qué rica tu comida, me gusta lo que bailas, ¿no? Que es una folclorización, digamos, de las culturas, sino más bien reconocer que esas relaciones están atravesadas por el poder y que hay una jerarquía que ha sido establecida durante la colonia y que ha sido sostenida por procesos de colonialidad internos, ¿no? Que la gente tiene instalado dentro de sí, en su imaginario, en sus representaciones, de que hay, por ejemplo, todo el tema del racismo, ¿no? Es una lectura colonial de la diversidad. Y entonces sigue el tema de que la interculturalidad está atravesada por el poder, que no son solamente relaciones de contemplación cultural, sino que hay una relación jerárquica y que generalmente son las poblaciones indígenas las que están en la base de la pirámide jerárquica. Bueno, luego vamos a profundizar sobre ese tema, pero ¿qué tiene que ver entonces con el mundo andino? Justamente en toda la cordillera de los Andes es donde se desarrollan civilizaciones grandes, ¿no? Como la quechua, que tiene todo abarcado gran parte de la cordillera de los Andes, y también otras como la aymara y varias otras que son más pequeñas y que son miles en realidad. Y estas, eh, estas poblaciones que son todavía mayoritarias en los países latinoamericanos son las que van a liderizar este tipo de análisis, de propuesta y de procesos, ¿no? De interculturalidad, atravesándola en todo lo que es la institucionalidad del Estado. Varias constituciones en los años 90 comienzan a reconocer justamente la diversidad con diferentes niveles de profundidad, ¿no? Algunas solamente reconocen la diversidad y dicen que sí, que está ahí, que el Estado está compuesto por esa diversidad y da algunas garantías, digamos, ¿no? De estabilidad o de sobrevivencia de las poblaciones. Y sin embargo, otros estados solamente van a ir más allá, en realidad, más allá del reconocimiento, y eso va a ser gracias a la exigencia y la propuesta y la capacidad de gestión y liderazgo que van a tener las organizaciones del mundo andino para poder incorporarla al Estado. Ahora, ¿cómo la interculturalidad en realidad depende mucho de la intraculturalidad, que es un nuevo concepto que se ha venido poniendo en práctica en los últimos años, en el sentido de que para poder relacionarme con el otro, primero tengo que existir como unidad, ¿no es cierto? Y entonces las comunidades indígenas con sus organizaciones
se han fortalecido internamente gracias principalmente a su capacidad de ejercer control como comunidad sobre sus miembros y por otro lado, gracias al profundo conocimiento adaptativo que tienen del entorno natural, ¿no? Entonces, todos estos miles de años que han pasado en relación con su entorno, con el agua, con la tierra, con los bosques, etcétera, les ha permitido desarrollar una serie de conocimientos técnicos y también de saberes y también mantener una relación simbólica o ritual con sus deidades. Y eso juntado a la comunalidad, es decir, a la capacidad que tienen de controlar a su población, les ha dado una fortaleza intracultural a partir de la cual son capaces de relacionarse de manera intercultural con la sociedad global urbana, ¿no? Hasta ahí no sé si quieren que... Claro que sí. Pues cuando nosotros hablamos de la interculturalidad, generalmente hacemos alusión a todas estas comunidades, a los pueblos étnicos, a los pueblos originarios que existen en las diferentes regiones, bien sea a lo largo y ancho de toda esta gran cordillera de los Andes. Y justamente quisiéramos que profundicemos un poco sobre cómo se da este proceso de interculturalidad en toda la integración de estos pueblos originarios. ¿Cómo usted mira ese proceso que se pudo haber producido en nuestra región, especialmente en la América del Sur? Exacto. Justamente ese proceso se puede observar muy bien si palpamos lo que es la educación, porque es la educación casi la única instancia de los estados centrales que llega hasta la más mínima comunidad, ya, aunque sea solamente con 3 años de escolaridad, es el Estado el que llega a las comunidades a través de la escuela. Y la escuela lo que hace en realidad es ser como una pantalla. Antes, bueno, cuando había mucho tele ni mucho internet, era como una pantalla que mostraba a las comunidades indígenas un mundo global, un mundo diferente, donde se habla castellano, donde hay ciertas comodidades como electricidad, agua caliente en el grifo y transporte público, etcétera. Todo lo que en las comunidades indígenas generalmente se hace a pie y se hace con sangre, ¿no? Para conseguir agua hay que ir lejos, hay que cargarla, hay que traerla. Para comer algo no es comprarlo, sino que hay que cultivarlo. O sea, todo un proceso interno intenso de trabajo y de lengua y de cultura es como llega a la escuela y un poco deslumbra, digamos, a las comunidades con la sociedad urbana, con el castellano e incluso el inglés. Entonces, es la escuela la que funciona como una especie de aspiradora desde la ciudad para que las comunidades vayan enviando a sus niños y a sus jóvenes que aspirando a un ascenso en su formación van a ir también migrando, ¿no? O sea, la trayectoria migratoria de cualquier persona nacida en las comunidades va ascendiendo a medida, en su nivel escolar, a medida que va migrando a pueblos más grandes, a ciudades, a poblaciones periurbanas y finalmente a las conurbaciones, ¿no? Y eso es lo que, o sea, el acceso de la educación a la educación de la población indígena ha ido en paralelo con el ascenso de la urbanización de las poblaciones en América Latina, que es una de las poblaciones que más se ha urbanizado en los últimos 30 años. Entonces, va a ser la escuela la que va a contribuir a esa especie de integración de las comunidades o de los miembros de las comunidades a la sociedad global. Supuestamente la escuela lleva una educación intercultural bilingüe a partir de los 90, sin embargo, eso no ha impedido que justamente sea una herramienta de urbanización y de castellanización de las poblaciones indígenas que se integran, digamos, pero de manera subordinada por medio de su acceso a la educación. Muy bien, profe, muchas gracias. Nosotros, a lo largo de estos años, hemos reflexionado de que nuestras instituciones en general, ¿no?, y la educación en particular, tiene un diseño eurocéntrico. Y por lo tanto, como ya usted bien lo dijo, hay una relación de poder entre lo que significa la verticalidad de ese europacentrismo que nos ha impuesto un modelo global de modernidad en la educación, en la investigación, etcétera, etcétera. Y no hay esos espacios, aunque hay esfuerzos, intentan haber esfuerzos, sabemos que en Bolivia y también acá han intentado hacerlo en Ecuador,
pero que no se ha logrado porque precisamente estas relaciones de poder impiden de que exista una interculturalidad plena en varios espacios o en los distintos espacios, especialmente académicos, especialmente educativos. Boaventura de Sousa Santos diría, por eso es necesario descolonizar el saber, despatriarcalizar el saber, e incluso desmercantilizar el saber. ¿Cómo se da? ¿Cómo se podría impulsar? ¿Cómo se podría empujar un diálogo de saberes interculturales que tenga que ver con, no con destruir el eurocentrismo, pero sí con recuperar los saberes y ponerle al mismo nivel que el diseño eurocéntrico? Gracias, Raúl. Es un tema súper importante y desafiante justamente para las universidades, ¿no? Tú lo has mencionado, creo que la herramienta clave para lograr esto es la investigación. Pero lo que he visto, digamos, tratando de generar esos procesos de investigación que, como una herramienta para poder lograr lo que estás mencionando, es que hay que cuestionarse los modelos, los formatos de investigación, porque en realidad la investigación lo que es un método universalmente más o menos aceptado para poder llegar a producir un conocimiento de determinada calidad o categoría, ¿no? Conocimiento que la universidad, que la academia pueda reconocer y validar, darle su bendición, digamos, ¿no? Entonces, primero hay que cuestionar ese formato, ese modelo, ¿no? Y decir que no todo se puede, por ejemplo, siguiendo los conceptos de Boaventura de Sousa, no toda la experiencia humana se puede reducir a las categorías que las disciplinas han creado. Justamente soy parte de un grupo de reflexión sobre el tema de la reciprocidad, que es una práctica cotidiana en las comunidades actualmente, y que vemos que la economía no puede reconocer porque justamente no ha desarrollado las categorías analíticas, ni la investigación, ni la teorización suficiente para poder reconocer eso como una práctica y como una alternativa al intercambio que promueve el capital, la institucionalización del mercado, la moneda, etcétera, ¿no? Entonces, la misión de los investigadores es poder no solamente cuestionar el método de la investigación, sino poder realizar investigaciones que reconozcan, que teoricen las prácticas de las comunidades, las prácticas intraculturales de las comunidades y obviamente también la interculturalidad, en el sentido de que mediante metodologías apropiadas, ¿no? Pueda reconocer y valorar las epistemologías de los pueblos indígenas, es decir, cómo los pueblos indígenas producen su conocimiento, porque la investigación académica, digamos, es una forma cultural de producir conocimiento basada en el eurocentrismo, pero las comunidades también producen conocimiento y la clave es poder reconocer cuál es el proceso para producir ese conocimiento y cuáles son los rasgos de ese conocimiento que le van a dar su valor, ¿no? Por ejemplo, se puede mencionar así un poco a la rápida que el conocimiento indígena originario tiene valor por su eficacia, ¿no? Si un comunario, por ejemplo, es productor de papas, la efectividad o el valor de su conocimiento se va a ver en que en el mes oportuno él tenga una cosecha que le sirva para alimentar a toda su familia y si tiene un excedente para venderlo. Entonces, eso es lo que le da sentido. Cosa que es diferente, digamos, a un razonamiento filosófico o un razonamiento de un teorema matemático, digamos, que tiene su propia lógica de producción y de eficacia. Sirve para determinadas cosas. Entonces, aquí estamos, la investigación de todas las disciplinas está frente a la necesidad de hacer lo que dice Boaventura de Sousa, la ecología de saberes, es decir, poder reconocer los diferentes saberes que existen y que coexisten y que permiten la vida humana en nuestras sociedades interculturales, pero dándole a cada una su valor, recogiendo la información con sus métodos y validándola también dentro de su propia lógica epistemológica. Gracias, estimada Mónica. Sí creo que es importante hacer una ruptura epistémica para poder nosotros hacer esa mirada hacia el sur, como dice nuestro programa, y porque sabemos y entendemos que esta visión occidental ya no resuelve problemas, y peor los problemas de Latinoamérica, y por eso hay que hacer una mirada hacia el sur.
Les recuerdo, amigos oyentes, que estamos en el espacio Una mirada hacia el sur de la red de docentes e investigadores de las artes y las culturas. Hoy estamos con la doctora Mónica Navarro y seguimos en este proceso de entender la interculturalidad. Y por eso la pregunta siguiente es, eh, ¿cómo vemos la interculturalidad desde las políticas públicas, desde una legislación, para que nosotros podamos entender la interculturalidad como un proceso que vamos a ir desarrollando y esperanzador para que esos saberes y sabidurías de nuestros pueblos sean un apoyo para el desarrollo de nuestras naciones? Adelante, estimada Mónica. Gracias. Creo que ese es igual otro aspecto clave sobre el que hay que reflexionar, porque justamente el Estado, en su afán por registrar y controlar todo para poder ejercer un poder, digamos, está justamente, está justamente ante la dificultad de poder registrar esa diversidad y poder controlar también esa diversidad, ¿no? Entonces, las políticas públicas lo que han hecho es, en general, en varias constituciones y en varias leyes del área de educación, de salud y del área judicial también, es abrirse a la diversidad, a la interculturalidad y a la pluralidad, ¿no? Que son como tres niveles que se van reconociendo. Y el más fuerte, digamos, sería el de la pluralidad, ¿no? Es decir, que el Estado reconoce no solamente la existencia de diferentes, sino de alguna forma reconoce el funcionamiento de diferentes, por ejemplo, sistemas eh, legales. En Bolivia existe el pluralismo jurídico, por ejemplo, que establece que las comunidades pueden juzgar determinadas materias dentro de sus territorios. Y ese es un gran avance, aunque en gran medida muchos de estos avances están solamente a nivel de literatura, ¿no? O sea, de papel, y no encuentran las herramientas concretas para poder desarrollarse y beneficiar a las comunidades. Entonces, bueno, las políticas lo que van a hacer es, por un lado, favorecer, reconocer la diversidad y generar lo que está a su alcance presupuestario y de capacidad técnica, etcétera, para poder convertir eso en una realidad. Entonces, en América Latina lo que ha pasado es que se ha logrado avanzar más que nada en la educación, ¿no? Ustedes saben que hay educación intercultural bilingüe casi en todos los países, algunas hemos avanzado, como en el caso de Bolivia, a la educación intercultural y plurilingüe, que es una profundización de la EIB, digamos, que era la educación intercultural bilingüe, pero en general eso, por lo masiva que es la educación, ha ido avanzando por niveles, ¿no? Ha llegado en varios países solamente a la primaria y a duras penas a la secundaria, y ha habido en algunos casos un salto, digamos, a la educación superior, pero en experiencias muy, muy localizadas, ¿no? Entonces, la educación, por ejemplo, en primaria va a requerir formación de maestros, va a requerir que los maestros conozcan los idiomas, que sepan leer y escribir en esas lenguas, que sepan enseñar matemáticas en esas lenguas o historia, etcétera. Y eso ha llevado a la transformación curricular no solo de los planes y programas escolares, sino de los planes y programas de formación de maestros. ¿Y quién forma a los formadores de maestros, ¿no? Sí, siendo además una profesión que ha sido asumida como el eje para la civilización de los indígenas, ¿no? Entonces, requiere un cambio, realmente un cambio de chip, un cambio en la mirada de las poblaciones indígenas para poder hacer una efectiva, una real educación intercultural en la primaria. Eso ha implicado también la producción de materiales, y en muchos casos se ve la limitación, digamos, en poder tener materiales educativos en general escritos. No se ha hecho mucho en el área de video ni de audio, pero los materiales escritos en las lenguas indígenas, que son 30, son 40, dependiendo del país, pueden llegar a ser muchísimas, que a veces el Estado no llega a manejar como para producir materiales de calidad en todas estas lenguas, que además reflejen los conocimientos, no distorsionen, no disfracen la cultura occidental en el idioma del lugar, ¿no? Y además que las lenguas tienen también sus variedades dialectales y entonces no se sienten reflejadas en un material que esté escrito de manera global o con un dialecto estándar. Entonces, ha habido muchos problemas en cuanto a los materiales, incluso se ha llegado al extremo de decir,
tipo, a ver, ya los indígenas Chácobo, ¿no? En una zona de la Amazonía boliviana, dice, bueno, son indígenas, de aquí hay unos libros en quechua, les mandaremos, así cuando no tienen nada que ver con el idioma ni con la cultura, porque los quechuas son más de valle y altiplano y los chacobos son de tierras bajas, con bosques, es totalmente, totalmente otra cosa, ¿no? Pero a esos extremos se ha llegado y los materiales siempre han sido insuficientes, ¿no? Además, porque tampoco hay gente muy capacitada para poder producir unos materiales que reflejen la epistemología, que estén escritos adecuadamente en la lengua y que sirvan para los niveles que han sido propuestos. Y bueno, la secundaria ha sido prácticamente abandonada, pero ha habido un salto en la educación superior, porque en varios lugares se han generado experiencias de educación superior, en general al margen de la educación superior pública normal, masiva, digamos. Se han generado experiencias de universidades alternativas con currículums indígenas, donde son como pequeños paraísos, digamos, donde los indígenas pueden enseñar y donde los programas que se proponen también benefician a las poblaciones indígenas. Pues qué interesante, doctora Mónica, este diálogo que estamos teniendo con usted y con los compañeros docentes, investigadores de la Red Internacional de Arte y Cultura. Y justamente uno de los temas, uno de los objetivos que pues nos enlaza y nos integra en estos países americanos y en las diferentes universidades a las cuales nosotros pertenecemos, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con ese propósito de seguir ahondando, de seguir profundizando en diferentes temas. De hecho, le compartimos que hemos iniciado dos procesos investigativos en nuestra red, que tiene que ver primero con la presencia de las artes y las culturas en las diferentes universidades de América y segundo con estos procesos de interculturalidad. Entonces, queremos pues que invitarla y comentarle este tema para que hablemos un poco de qué tanto, digamos, pesa la investigación en estos procesos de interculturalidad. ¿Qué importancia puede cobrar la investigación dentro de estos procesos en nuestras regiones, bueno, y en todos los pueblos culturales de América? Gracias. Sí, como habíamos iniciado el comentario hace un rato, realmente la investigación para mí es la herramienta más crucial para poder fortalecer el diálogo intercultural, porque justamente una de las partes principales de la investigación es el diálogo, ¿no es cierto? El investigador que puede ser parte de la academia o parte de algo de un mundo occidental, digamos, en presente en contacto con los representantes de lenguas, de pueblos indígenas, conoce sus prácticas y vive en carne propia una transformación, un proceso de interculturalidad muy intenso que posteriormente va a tener que comunicar. Es decir, si hace una investigación por una tesis, por una maestría, un diplomado, lo que fuera, o por escribir un artículo, o por ser parte de una red de investigación, etcétera, él va a comunicar lo que ha visto, lo que ha vivido. Y entonces hay un proceso ahí pleno de interculturalidad logrado por la investigación. Lo que sí creo que es clave es que dejemos de ignorarnos entre nosotros, porque hay bastante investigación que se ha hecho en el ámbito de la interculturalidad desde diferentes disciplinas, generalmente sociales, y creo que nos va a ayudar muchísimo a avanzar, reconocer primero todo el camino que ya se ha recorrido, poder hacer estados del arte, sistematizar las investigaciones que ya se han hecho en determinados lugares, que en general son bien concretos. La investigación intercultural en general se hace con lugares muy, muy concretos, en contextos específicos, sobre lenguas, culturas, comunidades específicas. Entonces, será interesante establecer balances, establecer como estados del arte, ¿no? En los que se diga hasta dónde se ha llegado la investigación de determinados conocimientos y poder continuar, poder establecer qué líneas de investigación son las que hay que fortalecer, qué vacíos hay en esas líneas, tanto a nivel teórico, metodológico, como conceptual mismo de lo que es la investigación, ¿no? El estilo de cómo se han abordado los problemas, qué herramientas conceptuales estamos utilizando para comprender las realidades, y esas son las adecuadas. Hay toda una serie de trabajos que han intentado introducir una perspectiva
indígena originarias de la investigación, en la que, por ejemplo, no se toma mucho el discurso individual, porque las comunidades son en general más colectivas, y eso lo notamos cuando vamos a una comunidad a hacer una entrevista. Hay una cierta incomodidad cuando se la hace solo, porque es como que, o sea, yo no soy el dirigente, yo no soy el responsable de decir la palabra oficial de esta colectividad a la que pertenezco. Entonces habrá que utilizar técnicas más grupales, ¿no? Y no individualizar, por ejemplo, eso de poner el nombre de la persona, porque en general es una comunidad que piensa de una manera que puede ser diversa internamente, pero es una comunidad la que expresa una idea. También se habla, por ejemplo, del valor de los sueños, de la intuición en la producción de conocimiento que es eficaz en las comunidades. Entonces, ¿por qué no incluirlos como parte de las herramientas para poder producir conocimiento? El tema de generar y procesar datos en las lenguas, por ejemplo, antes de la traducción, también es muy importante porque las lenguas son una forma de ver el mundo. O sea, los idiomas, los conceptos están reflejando una cosmovisión. Entonces, hacer investigación en lengua también es central, ¿no? Claro que luego para comunicarse se puede traducir, pero inicialmente hasta donde se pueda manejar la información en la lengua original es más adecuado, digamos, más pertinente para poder también reconocer las categorías propias que están manejando las culturas que vamos a investigar. Y así, entonces, todo el esfuerzo, digamos, de la investigación estaría centrado en poder no distorsionar la epistemología de la cultura que estamos estudiando, sino más bien reconocerla y tratar de sistematizarla dentro de su propia lógica y poder comunicarla de manera intercultural hacia el resto de la sociedad que necesita conocer estas vivencias, estos conocimientos técnicos, esta eficacia que tienen, por ejemplo, en la medicina tradicional, en los cultivos, en toda la agricultura, en la historia, en la memoria, en la salud, en varios ámbitos en los que se ha desarrollado un conocimiento que es válido por la eficacia que tiene. Muy clave, muy importante lo que reflexiona la doctora Mónica Navarro de Cochabamba, Bolivia, ¿no? Nosotros acá en la red, estos 4 años, varios de las reflexiones suyas las hemos intentado materializar. Contarle de que además de las 2 investigaciones que ya el profe Luis Antonio Horacio le mencionó, estamos impulsando acá en la Universidad Central del Ecuador la creación de un instituto de investigación en artes y culturas, que tiene que ver con estos temas de la interculturalidad, de la presencia de la diversidad de la producción artística nuestra, mucho de la producción artística que no tiene valor mercantil, sino que tiene un valor patrimonial. No es posible mercantilizar muchas fiestas. Solamente muy pocos ejemplos existen en América Latina que se han logrado mercantilizar fiestas como la de el Carnaval de Río de Janeiro. Pero hay otras fiestas que no existe mercantilización. Por más que se intente hacer un atractivo turístico, las grandes entradas de Bolivia, por ejemplo, acá en el Ecuador hay algunas grandes manifestaciones alrededor de los raimes. Pero lo que nosotros, por ejemplo, nos preocupa es que, y usted ya bien lo ha dicho, la interculturalidad que sí está siendo investigada fuera de la universidad, fuera de los centros educativos, es decir, con las comunidades desde el punto de vista antropológico, con los pueblos indígenas, con las nacionalidades, etcétera. Sin embargo, al interior de las universidades estamos verdes. A pesar de que pues nosotros tenemos una constitución desde el 2008 que reclama eso, ¿no? La reclama que la interculturalidad sea un nivel transversal en todos los niveles de todas las carreras, igual que las artes. Pero acá todavía no sucede eso. Todavía existe la compartimentalización del conocimiento a través de las ciencias, a través de las carreras. No existe ese espacio de transversalidad al interior de las universidades, que es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Qué reflexión podemos hacer ya no fuera, sino dentro de lo que significa una propuesta hacia dentro de nuestras universidades en América Latina? Ya, igual clave el tema, ¿no? Porque es la universidad la que justamente está reproduciendo una forma de ver a los pueblos indígenas y una forma de tratarlos también mediante la investigación y posteriormente mediante la acción de los profesionales que produce la universidad en la producción de políticas públicas y en su ejecución desde el ámbito público o privado. Entonces, creo que
Bueno, es realmente un tema muy, muy difícil de afrontar porque es un poco como pedirle peras al olmo. ¿Por qué? Porque la universidad es la herramienta que ha utilizado el eurocentrismo, el conocimiento occidental, para poder validar y reproducir una forma de ver el mundo, una epistemología y unos conocimientos dominantes disciplinares. Justamente la división en disciplinas, por ejemplo, es una característica propia de la evolución de la epistemología occidental. Entonces, cada vez más surgen voces que nos llaman a cuestionar eso, por ejemplo, del trabajo disciplinar y apuntan más por la transdisciplinariedad, ¿no? No solamente como una interdisciplinariedad, que sería el diálogo y la complementación, digamos, entre las miradas de varias disciplinas para abordar un tema, sino la transdisciplinariedad, que lo que va a hacer es reconocer que las comunidades en su cultura, en su arte y en su conocimiento tienen también sistemas de conocimiento. Y entonces, cuando hacemos una investigación transdisciplinar, estamos reconociendo que esas culturas también van a aportar al discurso científico que se va a producir, no solamente como informantes, claro, digamos, como a ver tú, cántamelo, a ver tú, dime qué piensas de tal tema, sino que ellos también pueden ser parte del análisis y entonces a partir de categorías étnicas, es decir, locales, endógenas, digamos, se pueda producir un conocimiento en diálogo con varias disciplinas occidentales, digamos, de la universidad. Pero esto requiere primero una actitud que muchos académicos no la tienen, porque justamente su prestigio se basa en diferenciarse de los pueblos indígenas originales. Recordemos que mucha de la población urbana en los pueblos, en las ciudades de América Latina, tienen origen en comunidades indígenas. Los tatarabuelos eran indígenas. Y entonces, a medida que han ido ascendiendo en su nivel de educación, han ido ascendiendo también en prestigio y han tenido un ascenso social y económico. Entonces, nadie está dispuesto a sacrificar, digamos, ese ascenso que le da la universidad, los títulos, los cartones, etcétera, a nombre de ser bonito, digamos, y de hacer una investigación transdisciplinar que reconozca valor en otros sistemas de conocimiento. Entonces, es muy difícil, pero también refleja mucha madurez científica de personas que lo quieran hacer. Por ejemplo, en agronomía hay muchas investigaciones que buscan estrategias, digamos, de adaptación que están generando los pueblos indígenas para poder hacer frente al cambio climático. En biología igual, todo el conocimiento de las diversidades, de los principios activos curativos de las plantas, de los árboles, de toda la vida que hay en las comunidades, en los bosques, etcétera. Entonces, es un espacio que está comenzando a crecer, pero con mucha dificultad porque tiene esa barrera de colonialidad individual y personal que tienen los llamados a hacer eso. Ahora, la presencia masiva de estudiantes de origen indígena en nuestras universidades, que es una cosa que se da junto con la urbanización, también está interpelando a los docentes de las mismas universidades que ya tienen entre sus políticas, como tú lo mencionabas, ser interculturales, ¿no? Entonces, cada vez más estos jóvenes indígenas están cuestionando, ¿no? Un poco la ciencia, ¿no? ¿Por qué en derecho yo tengo que aprender que la tierra es, por ejemplo, es de mi propiedad, cuando en mi comunidad la tierra más bien es colectiva, es nuestra madre, pedimos a la Pachamama para que nos vaya bien en la producción, etcétera? No es un bien así totalmente material del cuerpo de tener un título, sino más bien es algo con el que yo tengo una relación que sostiene la vida de mi familia, ¿no? Entonces, cada vez más la presencia de estos jóvenes indígenas en las universidades puede ser un espacio para transformarlas. Y eso requiere un tiempo, porque por lo menos en Bolivia ya lo estamos viendo, ya hay muchos que fueron estudiantes indígenas en las universidades y que ahora son docentes. Entonces, ellos, está en sus manos hacer esa transformación, ¿no? De poder reconocer las epistemologías, las culturas indígenas originarias, o bien ser una herramienta más para la reproducción de una mirada occidental que las niega o las ningunea, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ya con el tiempo estos jóvenes serán docentes, pero también serán autoridades, serán los llamados a generar líneas de investigación, concursos de investigación, políticas, publicaciones, etcétera.
que puedan tener una mirada diversa, ¿no? Más compleja, además más integradora de la diversidad de conocimientos que se necesita para poder abordar la complejidad de lo que es los saberes indígenas originarios. Muy bien. A nuestra audiencia les recordamos que estamos en un espacio radial, Una mirada hacia el sur, de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de Artes y Culturas. Estamos con Mónica Navarro desde Cochabamba, Bolivia. Tiene nuestro compañero, el profe Luis Antonio, algunas noticias que darnos desde la red. Claro que sí. Bueno, primero yo quisiera resaltar todo este diálogo tan bello, tan productivo que estamos teniendo con la doctora Mónica por todo ese conocimiento y ese proceso investigativo que ella ha desarrollado. De verdad que un agradecimiento y una felicitación muy sinceras por todo este abordaje, y como ya vamos llegando al final de nuestro espacio, pues estoy plenamente convencido de que mis compañeros también estarán de acuerdo en que este no será el único momento y el único espacio en que tendremos la oportunidad de compartir con usted y de tenerla en este espacio radial, Una mirada hacia el sur, sino que pues habrán nuevas oportunidades también para contar con su valiosa participación. Pero antes permítame compartirle a usted y a los demás amigos que nos escuchan y que nos miran por las diferentes redes sociales, de que nuestra red ya prácticamente ha concretado, ha redefinido su proceso de la parte directiva de los diferentes cargos administrativos que van a continuar esta gestión y este proceso a lo largo de este año 2021, pues que como sabemos todavía sigue siendo un poco incierto, pero que a partir de esta definición también venimos ya en la preparación de lo que será nuestro cuarto encuentro internacional de investigadores de las artes y las culturas, evento que nosotros lo reconocemos como el NCD-Artec. Es nuestra reunión anual para poder colocar, digamos, como al servicio de la comunidad, de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, todos aquellos productos, todas aquellas investigaciones que se vienen desarrollando en el ámbito universitario y en diferentes contextos también. Esperamos, desde luego, contar con su participación, contar con su presencia, y este encuentro en esta ocasión, como siempre lo hacemos, cada año es delegada una universidad para realizar su organización, para coordinarlo. En este año le ha correspondido la sede a la Universidad Antonio Nariño, que tiene su principal institución, su principal sede en la ciudad de Bogotá, en la capital del departamento de la República de Colombia. Ya hemos sido sede la Universidad CESMA, la Universidad Mariana, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de North Texas en Estados Unidos, y ahora es la Universidad Antonio Nariño la que nos va a brindar, a acoger y pues a generar la coordinación de este gran encuentro. Normalmente lo realizamos de forma presencial, con la participación de grandes ponentes, investigadores, semilleros de investigación. Entonces, valga la oportunidad para invitarlos a todos a estar pendientes de las comunicaciones de la red, donde daremos la información oportuna para que puedan inscribirse y participar de estos eventos. Muchas gracias por ese noticiero tan cortito, profesor Antonio. Ahora, a manera de despedida, vamos a hacer las reflexiones del caso. Comenzaremos, ¿no es cierto?, en esto con la despedida del profesor Luis Antonio. Luis Antonio, por favor, su despedida final y para ya dar por culminado nuestro trabajo de... Bueno, cada vez más convencido, cada vez más ilusionado, más motivado a continuar aportando y desarrollando a la cultura de nuestros pueblos. Nariño
Colombia, el sur de Colombia, estamos muy prestos a seguir aportando y desarrollando a estos procesos de interculturalidad, especialmente en nuestra red de investigadores y en este espacio radial. Gracias, doctora Mónica, gracias a todos mis compañeros, al doctor Raúl, al doctor Edison, a nuestros auxiliares en la parte técnica, pues por todo este espacio. Un abrazo de todo corazón desde el sur de Colombia para todos ustedes. Gracias. Adelante, profesor Raúl Moncada. Sí, muchísimas gracias. Yo también tengo que manifestar muy contento con la entrevista de la doctora Mónica Navarro, que a mí me convence cada vez más que hay que seguir impulsando estos procesos de desarrollo de investigaciones y de reflexiones sobre la interculturalidad, sobre la pluralidad de culturas, pluralidad de producción que tenemos de saberes acá en el mundo andino. Y más contento todavía porque el mundo andino se achica en este momento al estar Ecuador, Colombia y Bolivia en este programa con similares inquietudes, porque lo que la doctora Mónica Navarro ha reflexionado también lo hemos hecho a lo largo de estos 3-4 años en países como Ecuador, Perú y también en Colombia, que también tiene su componente de diversidad cultural también Colombia. Entonces, yo le agradezco mucho a los compañeros, especialmente a la doctora Mónica Navarro y a los chicos que nos están apoyando, a Leslie, Jocelyn y Felipe. Muy gentil y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bueno, entonces le toca la despedida a nuestra querida invitada, la doctora Mónica Navarro. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Ha sido un espacio muy rico. Yo también me alimento mucho de las iniciativas que tienen ustedes y de todo lo que están avanzando con estos desafíos que son complejos, pero son realmente desafíos para la vida. Y espero que podamos acompañarnos en este proceso, que no perdamos el contacto y pues que sigamos adelante juntos, ¿no? Uniendo, digamos, enlazando esta experiencia con otras que también conocemos. Y también tengo mi pequeña noticiera. En el chat les he compartido un par de links. En el primero se encuentran varias publicaciones que tenemos justamente sobre gestión educativa intercultural y sobre experiencias de investigación y acción en la educación superior intercultural, tratando de incorporar un poco la interculturalidad en la educación superior. Y el segundo es una página que he creado recientemente en la que estoy acumulando algunas conferencias, entrevistas y publicaciones también comentadas, digamos, ¿no? Sobre estos temas que son de su interés. Entonces espero que también los puedan distribuir y compartir con juventud o docentes también interesados en estos temas. Y les agradezco una vez más este espacio. Muchas gracias, doctora Mónica Navarro. Y en este programa ha estado en el soporte técnico Leslie, Jocelyn y nuestro querido amigo Felipe. Les agradezco mucho al profesor Luis Antonio, al profesor Raúl Moncada y a nuestra querida invitada Mónica Navarro. Nos veremos próximamente en este espacio radial, Una mirada hacia el sur, de la Red Internacional de Docentes e Investigadores de las Artes y las Culturas. Nos veremos próximamente. Muchas gracias por estar con nosotros. La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas.